Dirección de coro. La ciencia, la técnica, el arte, las costumbres. De Ricardo Rodríguez. Capítulo 1. El director de coro. El director y el compositor. Como ya se ha visto, la figura del maestro de capilla aunaba las funciones del director y el compositor. Así Guerrero, Palestrina, Monteverdi, Bach, Mozart, etc. Componían por oficio y dirigían a la capilla musical sus propias obras o las que adquirían de otros maestros. Cuando los músicos se independizan de sus mecenas, siguen componiendo y dirigiendo, como es el caso de Beethoven, Liszt, Verdi, Wagner. Sin embargo, la figura del compositor superaba a la del director. Desde finales del siglo XIX ambos papeles se han disociado. Dada la complejidad del mundo, sobre todo orquestal, ha sido necesaria la especialización en el campo de la dirección, dando origen al director profesional, completamente iniciado en su oficio y virtuoso en el manejo del sonido. Hoy es poco frecuente ver al compositor y al director reunidos en una misma persona. Hans von Bülow, discípulo y amigo de Wagner, es el primer director que ha pasado a la historia sin ser compositor. Según Gersfeld, Bülow es el primer músico que se considera a sí mismo director profesional. Antes de él, un concierto es un acto de reproducción musical. Se trata de repetir las versiones de las obras tal y como las hacían sus propios autores. Desde Bülow aparece el arte de la interpretación. El director es un intérprete de la obra, tiene una palabra sobre ella, la recrea. Una misma obra es oída de diferente manera, según el director que la interpreta. Una misma obra puede tener distintas interpretaciones, lecturas, se dice hoy, y ser buenas todas, o no, dependiendo de la preparación y profesionalidad del intérprete o director. Esta disociación, necesaria por la alta especialización inherente a cada campo de la música, no debe ser obstáculo para la búsqueda de una relación entre el compositor y el director, igualmente necesaria para que la música, arte mediato, llegue en las mejores condiciones de fiabilidad desde su origen el compositor por medio del intérprete el director, a su destinatario final el oyente. Distingamos tres casos. Director-compositor que dirige su propia obra. No todo lo que el compositor siente puede ser expresado en signos gráficos para pasar a la partitura. Entre la mente del autor y la partitura se han perdido bastantes elementos de expresividad que solo él conoce. En principio, pues, no debe caber duda de que si el director es el compositor de la obra que dirige, nadie mejor que él podrá interpretar los sentimientos expresados en ella y los que son imposibles de expresar. H. Berlioz decía que un compositor no puede conspirar contra su propia obra. ¿Quién mejor que el creador puede saber cómo está concebida su obra y conseguir, por tanto, una realización ideal de la misma? Gersfeld, la magia de la batuta. Algunos compositores han sido excelentes intérpretes de sus propias obras, según la crítica de su tiempo, Mahler o Strauss. Hoy los tenemos en el caso de Boulez o Cristóbal Halfter. Sin embargo, también se da el caso contrario. Compositores que, pensando que saben dirigir bien, estropean sus propias composiciones. El ya citado caso de Beethoven es ilustrativo. Tchaikovsky dirigió su Quinta Sinfonía en San Petersburgo y no gustó nada, porque la obra, dirigida por su autor, no parecía más que una caricatura de sí misma. En cambio, esta obra dirigida en la misma ciudad por Arthur Nikic, uno de los grandes directores de su tiempo, obtuvo un éxito delirante. Podemos comparar, para continuar este argumento, los registros sonoros de la consagración de la primavera de Stravinsky, grabados por su mismo autor, con los de Markewicz, o los de la Sinfonía Matías el pintor de Hindemith grabados por el autor y por Furtwängler. Efectivamente, hoy el componer y el dirigir son dos oficios totalmente diferenciados, y un buen compositor puede no ser un buen director, y un buen director ser un mal compositor. Alguna vez ocurrirá la feliz casualidad de poder contar con la presencia del autor de una obra que se va a estrenar. En este caso no se debe dudar el aprovechar la oportunidad de invitarlo a presenciar alguno o algunos de los ensayos finales, para que pueda dar su opinión sobre la interpretación que se está dando a la obra, y escuchar sus sugerencias, absolutamente únicas. Incluso es posible que, tras la escucha de los resultados, quiera modificar lo escrito en algún sentido, sobre todo en lo que respecta a algún momento de la agógica o la dinámica. Yo he tenido la oportunidad de estrenar bastantes de las obras de quien considero el más importante compositor coral de España en la segunda mitad del siglo XX, mi maestro y amigo Juan Alfonso García.
Algunas de sus obras se cantan por toda España y el resto se pueden ver en la publicación hecha por el Centro de Documentación Musical de Andalucía y la Diputación Provincial de Granada. Pues bien, Juan Alfonso ha estado presente en muchos de mis ensayos finales con el coro Manuel de Falla, aunque muchas veces se limitaba a decir: lo que haces está bien hecho, porque captas perfectamente mi intención. Gluck decía que su presencia en los ensayos era tan imprescindible como el sol a la creación. Pero también consta que sus partituras contenían tantos errores que su presencia en los ensayos era indispensable. Director-compositor que dirige una obra ajena. Cuando un compositor dirige una obra ajena, si es buen director, tiene la ventaja de contemplar la partitura con su mente dotada de una enorme imaginación creadora que le ayuda a su asimilación mejor que el no compositor. Su intuición de compositor le puede revelar también algunas de las intenciones no escritas en la partitura. El peligro estará en que, si se deja llevar en exceso de esa imaginación creadora, el compositor, director de una obra ajena, la subjetiváis y recree, de tal manera que la haga distinta de cómo es en realidad, la haga más suya que del propio compositor. Otro peligro que tienen los compositores es que, al dirigir, se sumergen en su rico y fantasioso mundo interior en el que todo está bien hecho idealmente, mientras descuidan absolutamente o en gran parte lo que sucede en el mundo sonoro físico y real, que puede que no sea tan bueno. Oyen la música más por dentro que por fuera y este es un gravísimo peligro que debe evitar el director. Director no compositor. Este es el caso hoy más frecuente en el mundo de la interpretación. Realmente es excepcional el caso de obras interpretadas por sus propios autores, así como el caso de directores que son, a la vez, compositores. Estos bastante tienen con componer, y a ello han de dedicar todo su tiempo. Este es el caso del director profesional, perfectamente preparado, también en composición, que dedica su tiempo al estudio y preparación de las obras que interpreta, y a la confección de los programas musicales del grupo que dirige, para lo que tiene que conocer y seleccionar entre cientos de obras aquellas que, por su interés, pedagogía u oportunismo circunstancial, merezcan ser trabajadas en una temporada concreta. Este director se sitúa ante la obra con todo respeto y objetividad. A veces tienen poca imaginación para hacer una buena asimilación interna de la obra y de todas sus potencialidades, por lo que suelen quedarse en unas interpretaciones simplemente correctas, que ya es mucho, o académicas. No hablemos aquí del director impreparado o poco formado, figura que es ajena al objeto de este tratado. Stravinsky odiaba a estos directores que, según él, no son más que campaneros que no hacen sino tirar de la cuerda. No mejor aprecio por ellos es el que sentía el virtuoso del violín y compositor navarro P. Sarasate, de quien son estas frases, citadas por el gran director Enrique Fernández Arbós en la prensa de su tiempo. Recuerdo que cuando empecé a dudar entre el violín y la dirección, mi admirado y llorado amigo el ilustre don Pablo Sarasate, que adolecía de un espíritu de contradicción muy vivo, me decía: ven cosas verdaderamente fantásticas. Todo es fantástico. Figúrese usted que hay ahora unos señores que viajan con un palito en la maleta, llegan a una ciudad, hacen unos gestos, unos floreos extraordinarios durante toda una noche, y les aplauden, y no solamente les aplauden, sino que les pagan. Sí, señor, les pagan. Y de allí se encaminan a otra ciudad donde reproducen los mismos juegos de manos, y hablan de ellos, y adquieren gran notoriedad. Farsantes. Impostores. Ya quisiera ver a todos esos con palito y sin orquesta. A ver qué hacían. Naturalmente que a Sarasate y a quienes piensen como él se les puede torcer el argumento, y veríamos qué hace una orquesta o coro sin director. A estas alturas no creo necesario reivindicar la necesidad absoluta del director quien, con una preparación explícita y una experiencia que no tiene ningún otro intérprete o compositor, se coloca muy arriba, en la pirámide de la sabiduría musical. El director asimila la obra y la interpreta según su temperamento personal, y esto es algo que caracteriza a una obra de arte viva, dinámica, que se pone en acto sonoro aquí y ahora. Es lo que distingue a la música de las artes plásticas que son objetivas, pasivas, ya están y estarán siempre igual. Una partitura genial podrá guardarse en un museo, como una obra de arte plástico, pero solo cuando suene será música.